Sean todos bienvenidos. Con gratitud comenzamos nuestro culto invocando la presencia del Dios Trino y Uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vieron que cuando llega el momento del culto empiezan a aparecer trabas, ¿no? Si es de mañana, tengo sueño, me levanto todos los días temprano. Si es de tarde, como pasó ayer en Nachel, hace calor, o tengo que llevar a los hijos a tal lado, a tal otro. Y esas son cuestiones de la carne que tenemos que vencer, ¿no? Y hablan también de nuestro pecado, hablan de nuestra infidelidad a Dios de alguna manera. Entonces nos acercamos a Dios humildemente, confesando nuestros pecados y pidiendo también su perdón, pidiendo que nos abra el corazón y la mente para escuchar su palabra y fortalezca así nuestra fe y nuestra esperanza. Hoy es cuarto domingo del tiempo de Cuaresma, nos estamos acercando a la Semana Santa. Cuarto domingo de Cuaresma corresponde el Salmo 107 y los invito a buscarlo en sus Biblias. Recuerden, más o menos en la mitad de las Biblias, Salmo 107. Vamos a leerlo completo, es corto. No, este no es tan corto. Es versículos 1 a 9, en realidad es lo que está designado en la liturgia, así que vamos a leer esos versículos. Salmo 107, versículos 1 a 9, lo vamos a leer en forma conjunta, prestamos atención a la letra del canto a este salmo. Alabemos al Señor porque Él es bueno, porque su misericordia es constante. Que lo afirmen los redimidos por Dios, los que salvó del poderoso enemigo, los que reunió desde lejanas tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Perdidos en el desierto, no hallaban un camino que los llevara a una ciudad habitable. Andaban hambrientos y sedientos, con el alma a punto de desfallecer. En su angustia clamaron al Señor, y Él los libró de sus aflicciones. Los guió por un buen camino hasta encontrar una ciudad habitable. Alabemos la misericordia del Señor y sus grandes hechos en favor de los mortales. El Señor sacia la sed del sediento y colma con buena comida al hambriento. Este es uno de los salmos escritos después de la vuelta del exilio de Israel, es decir, un pueblo que había sido desparramado por toda la tierra entonces conocida y que sufrió grandemente el tiempo donde se comenzaron a abrir las sinagogas porque perdieron su templo, perdieron su tierra, perdieron sus casas y Dios los recogió de muchos lugares y los volvió a llevar otra vez a su patria en el tiempo de Esdras y Nehemías. Pero este salmo también nos recuerda de algún modo nuestra propia vida, porque Dios nos vino a buscar de todos los rincones del mundo y sigue buscando, ¿no? Y nos recuerda la palabra de Jesús: vayan a todas las naciones y háganlas mis discípulos. Esta semana, perdón que los tengo tanto rato parados, pero esta semana escuchaba que otra vez en África, en algunos países de África, la persecución islámica contra la iglesia generó muchas muertes. Cristianos decapitados, iglesias quemadas y gente que huye buscando refugio y tiene que dejar sus casas y tiene que dejar su patria, ¿no? Pero Dios sigue estando ahí con ellos, no los deja solos, pero eso sigue ocurriendo. Y el Salmo nos recuerda esto. Pueden permanecer sentados.
cantamos este lindo canto que tiene que ver con la palabra. Y quiero leerles algo que ayer estábamos trabajando con los niños en Achel. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Y dice ahí el apóstol Pablo el mensaje de la cruz. Primera Corintios 1, 18. Es cortito. Si no lo encuentran ahora no importa, pero presten atención, dice el apóstol Pablo, el mensaje de la cruz es ciertamente locura, una locura. Y para los chicos eso fue impactante. ¿Cómo? Una locura. Una locura, dice el apóstol Pablo, para los que se pierden. ¿Y no es acaso para el mundo una locura? Pero a veces hasta nosotros mismos llegamos a tener dudas. En nuestra mente empiezan a haber preguntas en ciertas oportunidades. ¿Qué es esto de la cruz? Pero dice, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, dice el apóstol Pablo, ¿qué es la cruz? El mensaje de la cruz. Poder de Dios. No de cualquiera, es poder de Dios. Y después el apóstol Pablo sigue diciendo, los judíos piden señales, los griegos piden sabiduría. ¿Vieron que les gusta la filosofía? Filosofía significa eso, amor a la sabiduría. Los griegos buscan sabiduría, nuestro mundo busca sabiduría, pide señales. Pero a Dios le agradó salvar al mundo por la locura de la predicación, dice. Algo que la mente no llega a entender, que hay que tomarlo por fe, no hay otra forma de tomarlo. Hay que tomarlo por fe, porque Dios lo dice, que es así, que así quiso salvarnos por la cruz de Cristo. Ese es el valor de la cruz, pero es locura para el mundo. No obstante, en medio del mundo estamos para llevar esa locura. Y porque parece una locura, va a ser resistida. Pero Dios, con esa palabra que es locura, transforma corazones y da nueva vida. Y tenemos que estar seguros también de eso. Entonces seguimos predicando. Y ahora sí vamos porque se puede decir mucho más de esto, pero vamos al texto de Números, que es el texto del Antiguo Testamento para este día, Números capítulo 21. Hay una historia ahí, Números 21, página 178. Es uno de los libros de Moisés y se llama Números el libro justamente porque es un libro de censos, de estadísticas, ¿no? Moisés haciendo estadística de su pueblo. Pero en ese libro de estadísticas hay una historia muy llamativa. Capítulo 21, la historia de la serpiente de bronce. Recuerden que Dios le había mandado claramente a Moisés en los 10 mandamientos, no tendrás otros dioses delante de mí, ¿se acuerdan? Y por lo tanto no te harás imagen de cosa alguna. Ni de la tierra, ni debajo de la tierra, ni de arriba del cielo, ni te postrarás y las adorarás. Y por eso esta historia también es llamativa. Vamos a leerla. Después, los israelitas, estoy en el versículo 4, perdón porque no lo dije, después los israelitas partieron del monte Hor en dirección al Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y en el camino el pueblo se desanimó y murmuró contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para hacernos morir en este desierto? No hay pan ni agua y ya estamos hartos de este pan tan liviano, el maná.
Entonces el Señor mandó serpientes venenosas entre el pueblo para que los mordieran, y muchos del pueblo de Israel murieron. El pueblo fue a ver a Moisés y le dijo: hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, intercedió por el pueblo. Y el Señor le dijo a Moisés: haz una serpiente como estas y ponla en un asta. Todo el que sea mordido y la mire, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguien, si miraba a la serpiente de bronce, seguía con vida. Dios mandándole a Moisés que hiciera ahora una imagen que traía sanidad, que tenía que ser puesta bien en alto para que todos la puedan mirar. Pásenla. Yo sé que es simple la imagen, pero es significativa. Cuando éramos chicos, y por ahí la más pequeña se la puede llevar a casa, cuando éramos chicos me acuerdo mucho de esas imágenes que mi mamá nos mostraba de las historias bíblicas. Quedaron acá, no se nos borran. Dios le hizo levantar a Moisés una serpiente de bronce que traía sanidad. Era el antídoto para esa mordedura fatal de las serpientes venenosas. Y no era una o dos, sino que eran muchas serpientes en medio del pueblo. Vamos a leer ahora la historia. Sí. Significa. Exacto. Y gracias también por traerlo, Libertad, porque obviamente la serpiente nos remite a la serpiente antigua, como llamamos, ¿no? La llama el Apocalipsis, la serpiente antigua en el Génesis. Dios tentando a Adán y Eva, ¿no? Y la serpiente entonces es símbolo o significa, ¿no? El mal, la amenaza mortal, la mordedura fatal contra la humanidad. Y eso de pronto es lo que tenemos que remarcar ahora. La humanidad fue mordida con un veneno que perdura. Y lo estamos viendo en las historias que les mencioné recién, ¿no? En África. La estamos viendo en la calle, la estamos viendo en nuestras actitudes cotidianas que tenemos a veces en casa o demás, donde estamos ofendiendo y dañando. El pecado está muy metido en nuestra naturaleza. Vamos a la historia del Evangelio, es capítulo 3 de Juan. Capítulo 3 del Evangelio según San Juan. ¿Alguien recuerda con quién estaba hablando Jesús esa noche? Bueno, ya le estoy diciendo que es una noche. ¿Con quién estaba hablando Jesús? Y la noche, hablando de simbolismos, en el Evangelio de Juan, es muy significativa. La noche, obviamente, es oscuridad. Y la oscuridad, ¿a qué se contrapone? A la luz, a la luz. Y en el Evangelio de Juan, cuando ustedes lo lean, tienen que prestar atención en eso. Luz, oscuridad, muerte, vida, todos los contrastes, ¿no? El mundo, reino de Dios, ¿no? Exacto. Y está muy bueno ir enganchando, porque no por nada la liturgia nos trae una cadena de textos, ¿no? Hay un hilo conductor que a veces no lo podemos señalar todo, pero tenemos que ir enganchando los textos, ¿no? Hoy el Salmo, con la lectura del Antiguo Testamento que leímos recién, con el Evangelio. No, pero está bien,
Porque va a hablar Jesús de la luz. Después Jesús en otros capítulos va a seguir hablando de la luz, pero acá va a hablar de la luz. Entonces es de noche. ¿Y con quién está hablando Jesús? ¿Se acuerdan? Con Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Un fariseo, un hombre prominente de los judíos, un hombre que pertenecía al Sanedrín. No podía estar con Jesús Nicodemo, porque era miembro del Sanedrín. El Sanedrín eran unos 60 distinguidos hombres de Israel que eran como la corte suprema del pueblo, en las cuestiones judías, porque el gobierno era romano, ¿no es cierto? Pero en las cuestiones judías ese Sanedrín tenía gran poder. Fue en definitiva el que preparó el juicio justo contra Jesús, el Sanedrín, con testigos falsos y todas esas cuestiones. Y Nicodemo era parte de ese Sanedrín. Y entonces no podía estar con Jesús, porque imagínense que si a un judío le impedían entrar a las sinagogas si confesaba a Jesús, mucho más le iban a quitar el cargo a él. Iba a perder sus honores, su dignidad delante del pueblo, su riqueza. Iba a perder mucho Nicodemo. Y otra vez en el texto del Evangelio de Juan tenemos que tener cuidado cuando leemos, porque Nicodemo sigue apareciendo en el Evangelio y va apareciendo cada vez con más valor. Y al último, Nicodemo es uno de los que va a pedir el cuerpo de Jesús para sepultarlo. Se le va abriendo la mente, Nicodemo, el Espíritu Santo va trabajando en su cabeza, en su corazón, y cada vez se torna un hombre más valiente para confesar al que es la luz del mundo, ¿no? Pero acá Nicodemo viene a Jesús de noche, escondido. No quiere que nadie sepa que estuvo con Jesús. Pero Jesús no le recrimina por eso. Jesús lo va guiando con mucho amor y paciencia. Vamos a leer ahora desde el versículo 14 hasta el versículo 21. Es una parte de ese diálogo y dice el texto: y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sea evidente que sus obras son hechas en Dios. Estaba hablando a Nicodemo, que vino de noche. Pero al mismo tiempo, por lo menos Nicodemo vino. Entonces Jesús le estaba haciendo ver, ¿no? Que no hay que venir de noche. Hay que venir a la luz del día. Hay que venir. Y Él va a revelar nuestros actos, pero va a ser para nuestro bien eterno. Así como a Nicodemo le fue costando, a nosotros también, pero Dios sigue trabajando, Jesús sigue trabajando en nuestra mente, en nuestro corazón. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu sea con todos nosotros. Amén. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que
todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Podemos sentarnos. Les voy a pasar otra imagen. No sé si van a detectar de dónde es esto. Algunos seguro conocen ese lugar. Después les doy alguna pista para, si no saben, para que lo ubiquen. Pero antes de eso, nosotros ya fuimos abriendo un poquito el texto del Evangelio, poniéndonos en contexto, y cómo Jesús usa una historia muy conocida por Nicodemo, tal vez no tanto para nosotros. Tal vez para algunos de ustedes fue la primera vez que escucharon de la serpiente de bronce. O tal vez ni se acordaban de la historia de la serpiente de bronce. Pero para Nicodemo la historia de la serpiente de bronce era algo que tenía así. Porque era un judío conocedor de la ley. Y por lo tanto sabía muy bien todas esas historias. Y Jesús la toma. Y a través de esa enseñanza que le da a Nicodemo también nos deja una fuerte enseñanza a todos nosotros. Una, que toda la palabra habla de Él. Toda la palabra, desde el Génesis, está hablando de Cristo. Nicodemo iba a tener que entender cosas que no podía ver todavía. Que la palabra habla. Desde esos textos de Moisés, en esa historia de la serpiente, de ese hombre que tenía sentado adelante. Nicodemo había percibido en Jesús que Jesús era un hombre particular, no era un hombre cualquiera. Su poder era evidente. Dice, si tienen la Biblia abierta, Nicodemo hace una declaración asombrosa en el principio del capítulo. Dice algo acerca de Jesús. Sabemos, habla en plural. ¿Qué sabemos? Que has venido de Dios, de parte de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Nicodemo estaba percibiendo que ese hombre no era un hombre cualquiera. No solo su poder, sino su enseñanza, su autoridad, la autoridad con la que enseñaba era distinta y era cautivante. Exactamente. Así como Jesús habla con Nicodemo para darle entendimiento y que él crea, porque le está remarcando todo aquel que cree. ¿Vieron cómo se repite? Exacto. No entiende. Perfecto. Jesús quería que nazca de nuevo. ¿Y cómo va a nacer de nuevo? Él mismo se pregunta, ¿cómo voy a nacer? ¿Voy a tener que meterme en el vientre de mi mamá de vuelta? No, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces es necesario un nuevo nacimiento de Dios. Pero Nicodemo, como digo, o como estamos insistiendo, va a tardar en comprender, como nos cuesta a nosotros muchas veces entender muchas cosas de la palabra. Y eso es bueno porque sentimos que a otro le pasó lo mismo, ¿no? Y si Jesús fue paciente con Nicodemo, ¿no va a ser paciente con nosotros? Sí, va a ser paciente con nosotros. Así que sigamos permaneciendo junto a Jesús, porque Él nos va a abrir el entendimiento cada vez más. Y los que estamos en contacto con la palabra siempre nos encontramos con preguntas, a veces que nos parecen sin respuesta, pero Dios nos va abriendo el entendimiento y después encontramos las respuestas. Pero yendo al grano, Nicodemo está ahí frente a Jesús y Jesús le trae esa historia del Antiguo Testamento y le dice
que allá en esa serpiente levantada, eso no era un ídolo que Dios le estaba mandando a Moisés levantar, porque Dios había prohibido que se levanten ídolos. Entonces, ¿qué era esa serpiente? No era ni más ni menos que una sombra de lo que iba a venir, un anuncio de lo que va a suceder más adelante. Decimos nosotros un tipo de Cristo, porque Cristo es el antitipo. ¿Y qué quiere decir eso? Que Cristo es aquello que se estaba anunciando ahí con esa serpiente de bronce levantada en un madero. ¿Vieron la imagen? El artista ahí en la primera figura hizo como una cruz prácticamente donde está enroscada la serpiente. Ahí se anunciaba a Cristo. Y ahora tenés a Cristo sentado delante tuyo. Y dice Jesús, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Probablemente a Nicodemo todavía le costaba entender quién es este Hijo del Hombre. ¿Saben ustedes quién es, no es cierto? ¿Quién es? Jesús. Pero a Nicodemo todavía tal vez le costaba entender, porque él también conocía a Daniel capítulo 7, lo hemos visto el año pasado, ese Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria para juzgar. Nicodemo tenía esa imagen clara, pero ¿acaso este que está sentado delante mío es el que va a venir en las nubes? Si parece tan humilde, si es tan simple, pero sí es. Y este Hijo del Hombre, y tal vez Nicodemo sea uno de los primeros que recibe ese anuncio que el Hijo del Hombre va a ser levantado en una cruz, en un madero, como la serpiente en el desierto. Y esa mordedura fatal de la cual hablábamos nosotros hoy, que Satanás produjo en Adán y que se traspasó a todos nosotros, de esa mordedura fatal nos viene a librar Cristo, de ese veneno mortal, pero que produce muerte eterna, nos viene a librar Cristo. Cristo es el antídoto eficaz para que la muerte no tenga poder sobre nosotros. Ahora yo les hago una pregunta. Una vez que levantó Moisés la serpiente en el desierto, muchos estaban muriendo por causa del veneno. Y de pronto imagínense el momento. Personas que estaban desfalleciendo ya, desahuciadas porque habían sido mordidas. Y de pronto miraban la serpiente y se levantaban y empezaban a caminar. ¿Se imaginan el impacto de eso frente al pueblo? Personas que se estaban muriendo, familiares, hijos. Y de pronto se levantaban porque miraban esa serpiente que Moisés había levantado. Y niños que comenzaban a jugar de vuelta cuando se estaban muriendo. ¿Habrá alguno después tenido duda de que esa serpiente salvaba? ¿Habrá rechazado a alguien obstinadamente y dicho, si lo mordía una serpiente, no, yo eso no miro, eso es pura pavada? No, de seguro que si eran mordidos por la serpiente iban a ir e iban a buscar ahí salvación. Pero hoy en día pasa todo lo contrario. Tenemos la cruz levantada. En cada torre de una iglesia hay una cruz. En los cementerios está lleno de cruces que nos recuerdan algo. Todavía, aunque los últimos cementerios ya no tienen más cruces. Porque hay que respetar al prójimo. Pero gracias a Dios, y a veces me hace acordar a Pilato que colgó ese cartel grandote en la cruz que decía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, ¿no? Ese INRI que tenemos nosotros en nuestras cruces muchas veces, Jesús Nazarenus Rex Judaeorum en latín. Pilato lo colgó sin creer lo que estaba poniendo, pero fue profético y anunció esto a los cuatro vientos. Y así hoy en día todavía, como en esa última imagen que puse, ¿dónde está levantada esa cruz con el Cristo enorme allá arriba? ¿Alguien conoce esa escalera?
Eso es Tandil. Eso es Tandil, cerca de donde yo nací, me crié, el Calvario. En Semana Santa miles y miles de turistas van y suben o recorren el Vía Crucis, que es muy largo y cansador. Nosotros lo hicimos para llegar a esa cruz. Allá arriba, se ve de muy lejos. Y yo me pregunto qué cree esa gente, qué busca esa gente ahí. Y no tenemos que generalizar, porque seguro muchos van recordando y conociendo quién es el que está colgado en la cruz. Ese monumento, no tiene en realidad un poder especial, pero nos recuerda algo, nos recuerda una historia bíblica significativa que es la pasión y muerte de Cristo, cuando Jesús fue efectivamente levantado en la cruz. Como nos recuerda ese símbolo, como nos recuerdan tantos otros. Yo me acordaba en la semana del Cristo de Río de Janeiro, ¿no? La capital del carnaval, una capital del pecado. Mucha, les puedo asegurar, yo estuve viviendo en Brasil la inmoralidad que se vive en esos días. Pero el Cristo está allá arriba de la ciudad, encima de la ciudad, recordando algo, que en Él hay perdón de pecado, aunque muchos abajo ni siquiera prestan atención y siguen en su maldad y en su pecado. Pero Dios sigue recordándonos que el Hijo del Hombre fue levantado para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Insisto con esto, todavía nuestra iglesia acá en Río Cuarto tiene una torre con una cruz allá arriba y muchas iglesias en nuestra ciudad. Y nosotros somos esa torre con una iglesia clavada acá arriba. Nosotros somos los que mostramos a Cristo en la ciudad. Dice el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia, todos juntos, somos un mástil alto, fuerte, que tiene o mantiene en alto una gran bandera, la bandera del Evangelio. Esa es la imagen que ponía el apóstol Pablo. Y nosotros hoy seguimos siendo ese mástil alto con la bandera del Evangelio en Río Cuarto. ¿Qué podemos hacer este año, juntos e individualmente, para llevar ese Evangelio a más gente? ¿Qué podemos hacer? En la escuela, en nuestro barrio. Dentro de poco tenemos el encuentro de jóvenes. Dios quiera que podamos llegar a concretarlo. Fines de abril. Vamos a recibir jóvenes del distrito. Va a haber jóvenes de nuestra parroquia. Queremos ser testigos de Cristo en nuestra ciudad, a través de este encuentro. Estemos ahí. Nuestras ofrendas, tal vez ese es un tema también que a los pastores nos cuesta mucho hablar de eso, pero nuestras ofrendas son importantes. ¿Cómo nosotros pensamos nuestra ofrenda? Nadie te está pidiendo que pongas X porcentaje, pero ¿qué porcentaje estás poniendo de tu ingreso personal? ¿Es un porcentaje de gratitud a Dios? O tal vez es casi como un insulto. Pensá tu ofrenda. Nuestra ofrenda no es solamente para pagarle el sueldo al pastor, que es más, y siempre lo digo y lo voy a decir con ustedes porque lo digo en la comisión directiva. El apóstol Pablo nos enseñó claramente a los ministros, teniendo sustento y abrigo, estén contentos con eso. Y eso lo tenemos que poner en práctica. Los ministros. Pero también dice no pongas bozal al buey que trilla. Esto es, dale el sustento digno a tu ministro, a tu pastor, en gratitud a Dios y a la palabra que te está siendo traída. Pero además, no solo la iglesia sostiene un pastor, la iglesia sostiene el ministerio de la predicación. Esto es, tener Biblias en los bancos, poder regalar un catecismo a nuestros niños, a nuestros jóvenes, y llevar el Evangelio con material a otras personas. Meter el Evangelio en la escuela con nuestras ofrendas, no esperando que la escuela
ponga dinero para la evangelización, sino es una congregación que por amor a Cristo y porque tiene certeza del mensaje, invierte en el testimonio. ¿Se dan cuenta la diferencia? Pensemos también en nuestras ofrendas, el tiempo que dedicamos al Señor, en nuestro servicio. Más allá de lo que se nos paga, nuestro tiempo invertido para el Señor. ¿Cómo podemos hacer este año para juntos llevar más la palabra de Dios? Que Dios nos asista en esto y que sea un tema principal en nuestras oraciones personales. Amén. Y que esa paz que viene de lo alto y que el mundo no puede dar, llene nuestros corazones y mentes, nuestra alma, para que podamos servir a Jesús con alegría. Amén.